tenemos el tercer encuentro de filosofía de la educación. La finalidad ya de este encuentro es terminar de hacer ese recorrido que comenzamos, viendo el paso del mitos al logos, cómo surge la filosofía, qué mueve la filosofía, eh, Comenio y los aportes que dio al proceso educativo. Hoy vamos a finalizar viendo a grandes rasgos la evolución histórica que ha tenido la educación. Que a grandes rasgos porque, como les decía al principio, la filosofía de la educación se encarga de presentarnos de manera bastante abstracta los procesos educativos que han ido surgiendo. Muchas veces hablamos de pedagogía, didáctica, didáctica de la especialidad, alumno, maestro, participante, instructor, demás. Utilizamos diferentes términos y en la primera actividad ustedes ya tienen claro estos términos que son fundamentales para ir avanzando y entendiendo todo lo que es el proceso como tal. Ya partiendo de eso, es fundamental entender que el proceso educativo muchas veces no es solamente la acción de estar en un aula de clase, sino también consiste en ir más allá y avanzar en procesos que muchas veces decimos que no entendemos por lo general. Tratamos de establecer que son procesos que están lejos de nuestra realidad, de nuestro proceso, y finalmente pues es el acto educativo lo que nos debe mover. Entonces que es muy diferente estar pensando en acciones educativas que lo mismo que un proceso. Un proceso siempre es algo que va corriendo, mientras que el acto es una acción que nosotros mantenemos y vamos mejorando según va transcurriendo el tiempo. En un primer momento, la sociedad primitiva siempre se ha caracterizado por la producción. Nosotros, humanamente, siempre nuestra prioridad es producir para poder satisfacer nuestras necesidades. Y la sociedad primitiva no era algo diferente. El cazador y el agricultor ha sido la manera como siempre hemos vivido. ¿Por qué? Pues porque nuestras comunidades se han ido formando en grupos que necesitan ser alimentados y siempre han tenido un valor importante, el del cazador y el agricultor. Partiendo de esta primera perspectiva que existe de nuestra sociedad, de cómo nos educaban, sí, al principio pues se educaban en ser cazador o ser agricultor y amas de casa. O sea, esas eran las funciones que teníamos dentro de la sociedad. Luego empezaron a salir líderes que para ir mejorando alguna u otra cuestión, pero de manera bastante sucinta, es el cazador y el agricultor lo que siempre ha sostenido y ha sido el pilar de nuestra sociedad. Nos vamos, y si comenzamos aquí donde dice pastoreo, nos damos cuenta de que fundamental para nosotros ha sido el pastoreo, es decir, formar personas que supieran cómo arriar el ganado de cualquier vacuno, bovino, cómo irlo trasladando de un lugar a otro y cuáles son los mejores tiempos para cada uno de los procesos. La pesca, también formar los pescadores, que era fundamental para las personas que se desarrollan en el mar y en la parte de los ríos. La agricultura, en cualquier lugar que nos demos cuenta, se siembra cualquier cosa. Entonces, ¿cómo saber que en este terreno, en este tiempo, podemos sembrar X producto y cuándo debemos recogerlo y cómo debemos cuidarlo para que vaya manteniéndose? Los oficios domésticos se transmitían de generación en generación, las madres a las hijas, los padres a los hijos. Los ritos ya es esa comunicación que empieza a haber dentro de la comunidad. Si ya la educación deja de ser al principio, todo lo que hemos visto de oficios domésticos es muy particular, aunque luego influye en la sociedad, siempre ha sido muy particular. Luego vienen los ritos, que es cuando ya me integro como tal a la sociedad, a una sociedad desde este punto de vista religiosa o cultural, porque los ritos no son solamente religiosos, también existen ritos culturales y de costumbres y de demás que vamos realizando. Los cantos es una manera de que esos ritos se vayan actualizando y vayan siendo más amenos. Por lo menos, que en las plazas haya personas que todavía en algunos países canten y toquen en las madrugadas, es fruto de esos ritos. Pero también personas que bailan, las que danzan, es cómo se manifiesta y cómo se adoraba en un primer momento a esos dioses, tanto de la agricultura, de la pesca, del hogar y del pastoreo, por medio de los ritos de cantos y danzas, y luego va llegando lo que es el lenguaje, que es lo que nosotros hoy en día valoramos tanto. No solamente el lenguaje de nuestras palabras, sino también de nuestras acciones y cómo nos movemos y desenvolvemos. Y luego, ese es un proceso cíclico que vamos viendo dentro de la sociedad, porque cuando ya nosotros como seres humanos llegamos al lenguaje, volvemos a empezar a formar el pastoreo, el pesca, agricultura en cada uno de los aspectos. Nosotros como educadores, cuando llegamos ya y sabemos qué es lo que tenemos que trabajar y cómo trabajarlo, comenzamos a formar a otras personas en el área en la que nosotros estamos. En el caso de ustedes en el área preescolar, otros en primaria, secundaria, universidad y en cada una de las especialidades en las que nosotros estemos.
Ahora, esta sociedad primitiva es natural, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es algo que está dentro de un ambiente controlado, es espontánea por las acciones que se van realizando, no van bajo un currículo, es inconsciente, porque el padre que le enseña algo al hijo, como a nosotros nos enseñaron las cosas nuestros padres muchas veces sin pensar que nos estaban enseñando, como nosotros le enseñamos a nuestros hijos, que a veces ni pensamos, usted tiene que callarse aquí y ni siquiera nosotros sabemos por qué tenemos que comer callado la boca o por qué no podemos hablar en X lugar, sino que es algo inconsciente, que luego pues nosotros sabemos el por qué, pero cuando lo enseñamos solamente lo hacemos de manera inconsciente y siempre es una transmisión de padres a hijos. Hay que estar claro que ese era el conocimiento de nuestra sociedad primitiva. ¿Cuál era la sociedad primitiva actualmente? Nuestra familia viene a cumplir ese rol. Nuestro núcleo familiar, padres, madre, hijos y hermanos, es el núcleo donde vendría a ser esa sociedad primitiva. El desarrollo histórico del debate de la educación en la época antigua, ¿sí? Es importante tener claro que la época antigua es muy rica, aunque nosotros decimos que ay, esas personas eran muy atrasadas en tecnología y demás, no, eran muy ricos. Unas pirámides actualmente como las hicieron ellos, no las vamos a hacer. Las podemos hacer más modernas, pero ¿será que se mantienen en el tiempo como esas pirámides que se realizaron en Egipto? Tendríamos ese interrogante bastante profunda. En Egipto era en la práctica profesional el trabajo manual y la alta educación. ¿Por qué? Porque como se divide en la sociedad antigua es siempre las personas que construyen, quienes hacen los oficios y quienes se educan para ocupar los cargos. Entonces en Egipto lo realizan de esta manera. En China viene a profundizar muchísimo las ideas de Confucio, el ideario de Confucio o el confucianismo, que es educar con el ejemplo. Y si nos damos cuenta, en China las tradiciones son fundamentales. China, Japón, toda esa parte del lejano oriente, siempre son muy importantes el respeto que se le da a la familia y los roles y cómo se van desempeñando. Ya en la India se da la conservación de la visión social de castas, una educación diferenciada, es decir, las castas es lo que importa. Una persona de bajos recursos muy difícilmente se casaría con una de altos recursos económicos o de propiedades o demás. Siempre es una educación muy diferenciada. Cada quien va recibiendo la educación para lo que realmente la va a utilizar, por lo menos. Una persona de alta sociedad no va a aprender al pastoreo porque nunca van a pastorear un ganado. Pero una persona de baja sociedad nunca va a aprender cómo administrar una empresa. ¿Por qué? Pues porque su manera es solamente es muy diferenciada lo que ellos pueden aprender. Estamos hablando en la época antigua y en la actualidad pues también esas culturas por lo general mantienen esta misma idea. Mesopotamia es una cultura que educa. Tenemos que recordar que allí con la invención de la escritura corre por estos lugares y es importante que ellos son los primeros que ponen por escrito las cosas y cuando empiezan a poner por escrito las cosas crean las escuelas de los escribas, ¿sí? Y con ellos empieza a transmitirse lo que es el conocimiento. Entonces a ellos les debemos mucho la parte por escrita, Egipto, China. Y la India es una tradición muy oral, mientras que ya con la escritura cuneiforme y demás, en Mesopotamia empezamos a tener mayor sentido de lo que es una educación que se transmite ya por escrito. Y la educación en la Edad Media, la Edad Media siempre ha sido condenada como una edad de oscurantismo, ¿sí? De que, ay, porque nos perseguían demasiado, porque la iglesia era la que dominaba todo, todo era alrededor de los monasterios, de los templos y demás, pero es algo que muchas veces ese comentario es viciado. ¿Por qué? Porque gracias a la educación medieval tenemos ahora lo que nosotros conocemos como universidades. Grandes universidades fueron fundadas en ese momento. Los métodos como la hermenéutica, la dialéctica, beben de la fuente del desarrollo intelectual que se realizó en el medioevo. Aunque se hacen de vista gorda y no los toman en cuenta, la hermenéutica viene del método con el que ellos interpretaban las sumas junto a la dialéctica, también nace de las sumas que escribían los autores en ese momento. Entonces, eh, hay que tener claro de que sí hubo oscurantismo en muchas cosas porque se atacaron bastantes aspectos, pero en la parte intelectual vemos muchas obras y muchos métodos y desarrollos, como las universidades, que son gracias a la estructura que se dio en la Edad Media. El fin de la educación en la Edad Media es el cristianismo como ideal de alcanzar la vida ultraterrena. Si nosotros no nos educamos para la vida presente, sino para ir en la vida presente y poder lograr en la futura llegar a la plenitud que se busca. Los centros educativos y el de la cultura eran los monasterios, ¿sí? Ahí en un primer momento donde se empezó a desarrollar todo eso.
En el siglo noveno, Carlos Magno, el último gran emperador, eh, que toma el testigo del imperio, que deja el imperio romano luego de la caída, trajo de York clérigos y educadores para desarrollar una escuela en el palacio. Entonces comienzan las escuelas palatinas, las que se dan dentro del palacio. En los monasterios eran las monacales y en las catedrales las catedralicias. Entonces, el primer momento fue en el monasterio, luego en los palacios, es decir, donde vivían los, los altos jerarcas, los reyes, los príncipes, y en Inglaterra el rey Alfredo promovió instituciones educativas que eran controladas por los monasterios. En la península ibérica, es decir, España y Portugal, entre el siglo VII al IX, debido a la presencia de los musulmanes, la ciudad de Córdoba se transformó en el centro para el estudio de la filosofía, la cultura clásica, las ciencias y la matemática. Y de esa conquista que logró los musulmanes en algunas partes, pues, como Sevilla, Córdoba y demás, en España, eh, hubo un avance muy grande en el pensamiento filosófico. Rescataron a Aristóteles, a Platón y a muchos pensadores que luego son el fundamento para el desarrollo de mucha ciencia y demás en la Edad Moderna. La educación en la Edad Media, en este periodo de la historia, se abrieron varias universidades en distintos países europeos, como las universidades de París, que está actualmente, Oxford, Cambridge, Alcalá, Bolonia, Milán, es decir, que desde el siglo X, siglo XI a la actualidad todavía existen esas universidades y tienen una gran tradición y todo nace porque hubo personas que quisieron organizarla. Carlomagno en los palacios, la parte monacal en los monasterios y hasta Inglaterra también da primacía a lo que son las partes monacales. En el desarrollo de la educación superior, durante la Edad Media, los musulmanes y los judíos desempeñaron un papel crucial, pues no solo promovieron la educación dentro de sus propias comunidades, sino que intervinieron también como intermediarios del pensamiento y ciencia de la antigua Grecia, a los estudios europeos. ¿Sí? Grecia a los estudios europeos. Es decir, no solamente el cristianismo fue el que dominó en la Edad Media, también la parte musulmana, la parte judía, dieron bastante importancia a lo que es los recintos educativos. Las escuelas monásticas donde enseñaban trabajos manuales y el cultivo de la tierra, ¿sí? Porque los monasterios pues, son personas que se dedican a vivir dentro de esas cuatro paredes y no salen y se encargan de eso. Entonces, recordamos al principio que la sociedad primitiva se encargaba del pastoreo, los cultivos y demás. Esto lo hacen la escuela monacal. Los monjes servían como maestros, se enseñaban las siete artes liberales. Esto es importante. En la Edad Media se unen estas siete artes liberales que se venían trabajando sin ninguna estructura en la Edad Antigua y se le da sentido a lo que ahora nosotros estudiamos muy organizado, muy organizado. La gramática, ¿sí? Saber escribir, la retórica, saber hablar, la lógica, el pensar correcto, la aritmética, geometría y la astronomía van muy unidas por el sentido de la profundidad del número, igual que la música también se considera o es considerada que es bastante matemática, numérica, porque las notas son exactas y cada punción de una nota hace que automáticamente se produzca el mismo sonido dependiendo de la gravedad que nosotros queramos darle. La disciplina es sumamente rígida y punitiva, sí, había mucho castigo. Era en ese tiempo, pues, era bastante fuerte, algo que la parte rígida puede enseñar disciplina, la punitiva, pues ya era un poco más complicado. El latín era el idioma de la literatura y de la iglesia, es otra gran bondad que tiene el medioevo, unifica una sola lengua para el conocimiento. Y eso da un avance profundo en una cultura donde no existían las redes sociales, ni el internet, ni la parte digital. Tener un solo idioma para comunicarse era ideal. ¿Por qué? Porque era más fácil transmitir el conocimiento. Solo tenían acceso a la educación los hijos de los ilustrados y de los aristócratas, ¿sí? Solamente ustedes se dan cuenta, si quieren revisar, por lo general los santos de esa época, todos fueron filósofos y teólogos, y todos eran de una familia acomodada, porque eran las personas que tenían la posibilidad de entrar a los centros educativos. Ahora, de esta educación muy versada en la parte religiosa, viene la ruptura, donde se deja a Dios como centro y se convierte al hombre como centro de todo el conocimiento, y viene lo que es, con el antropocentrismo, la educación, el humanismo y renacimiento. ¿Qué ocurre en este momento? Se resalta de nuevo el espíritu de la cultura griega, se quiere rescatar la educación griega y ese modelo de la paideia que estudiamos en el primer encuentro para poder desarrollar el pensamiento. Se da un gran interés por la cultura griega y romana, lo que originó el desarrollo del estudio de las matemáticas
y las obras y las clásicas de literatura, es decir, Homero, Oviedo, todos los escritores, tanto Morales como Virgilio, de literatura normal, para poder que el espíritu volviese a llegar, porque ellos decían que hubo un valle en el que no hubo conocimiento, que fue la parte medieval, que luego es retomado por ellos, los renacentistas, por eso es el nombre que toman del Renacimiento, es decir, los que hacemos renacer la cultura, en sí era lo que venía a pasar en ese momento. Las escuelas introdujeron temas como las ciencias, la historia, la geografía, la música y la formación física. Recordamos que en la paideia la formación física era fundamental, igual que la historia y conocer la mayor cantidad de ciencias posibles. El éxito de esta iniciativa sirvió de base para el trabajo docente de educadores por más de 400 años. Esos 400 años en el que se va desarrollando todo el proceso educativo que podemos ir conociendo y llegando a este momento. En esta época se dio gran importancia a la cultura clásica griega, romana, enseñada en las escuelas de gramática latina. Estas escuelas llegaron a ser modelo de la enseñanza secundaria en Europa hasta inicios del siglo XX. Es decir, esas son las primeras formas de conocer y de desarrollar el pensamiento que se tienen hasta el momento. O sea, es bastante la fuerza que da que influye también en la cultura del siglo XX. De esta época datan las primeras universidades americanas, fundadas en Santo Domingo en 1538, en México y Lima en 1551. Entonces, el Renacimiento permitió de que no solamente en Europa era que se tenía la capacidad de conocer y desarrollar conocimiento, sino que también en las colonias se podía empezar a hacer todo este desarrollo de conocimiento y de ideas. Y aquí plantean las ideas del hombre, es decir, cuando ustedes, cuando hagan un posgrado y vean filosofía de las ciencias, van a ver que Descartes es el que hace esa ruptura y pone la idea del hombre como centro. Y partiendo de la personalidad es libre de toda acción religiosa y política. Si el hombre es el centro, la política, la religión y cualquier otra cosa son eh, cosas accesorias que se nos van dando. El ser humano en su integridad es ser eso, su identidad. Todo lo demás que está alrededor solamente nos va a ir formando de una u otra manera, y eso es lo que viene a ser la educación también. No debemos centrarnos en que matemática es lo más importante, filosofía es lo más importante, o geografía es lo más importante, sino lo más importante es formar a ese ser humano íntegro que luego vamos a ir enseñándole cosas que le van a dar cierto fortalecimiento a la manera como piensa y ve el mundo. Atención a la actividad física corporal y científica del hombre, es decir, cuerpo sano o una mente sana va dentro de un cuerpo sano. Debe ir tanto de la mano la parte del desarrollo científico e intelectual con el desarrollo físico de cada uno de los seres humanos que se encuentran en la formación. Y por último, gracias, la formación del hombre culto del cortesano, es decir, se empieza a cultivar las personas que viven dentro de los palacios, dentro de los monasterios, y se les va, que era como se enseñaba en ese momento, esa parte. Ahora también todas las personas que formen parte de esos entornos tienen la capacidad de ser formados. Hay que recordar de que la educación para ese momento pues todavía seguía siendo influenciada por recursos. Siempre se necesitaba un mecenas que garantizara recursos para las escuelas y para el desarrollo tanto del arte o de cualquier acción que se fuese a hacer. Desarrollo histórico del debate de la educación. Y esto ya es algo que nos corresponde más a nosotros y que tiene mayor ahínco en el desarrollo de lo que nosotros podamos hacer. Educación del siglo XVII y del siglo XVIII. Un periodo de rápido proceso de las ciencias y progreso de las ciencias y creación de instituciones de apoyo al desarrollo científico. Es un boom. Es cuando ya el Renacimiento hace esa ruptura con el pensamiento medieval, automáticamente el hombre que se sentía limitado en su manera de pensar se abre y empiezan todas las ideas que se le ocurren, tratan tanto buenas como no tan bondadosas, las empiezan a desarrollar. Hay un intercambio de ideas y de formación científica y cultural entre los estudiosos de los diferentes países de Europa. Ya no solamente la educación es en un monasterio o en un palacio, sino que en cualquier lugar donde se encuentren dos, tres, cuatro, cinco personas que conozcan de un tema, pueden reunirse y hacer cualquier avance dentro del pensamiento. Establecimiento de un sistema de educación formal en muchos países de Europa. Además, introdujo el método monitorial de enseñanza por el que cientos de personas podían aprender con un profesor y la ayuda de alumnos monitores. Con esto se abrió la posibilidad de la educación de masa. Entonces,
Ya no solamente era una clase magistral, como venía en el momento, tanto en la Edad Media como en la Edad Antigua, eran clases magistrales. La escuela de Sócrates, perdón, la escuela de Platón era Platón, la escuela de Aristóteles era Aristóteles. Por lo general, cuando ellos morían, ya esas escuelas perdían su sentido. Aunque se mantengan en el tiempo, muchas se iban desviando por nuevas visiones. Mientras que no era algo negativo, pero no algo que mantuviese el pensamiento como se quería desarrollar en esos momentos. Ya aquí en la Edad Moderna empiezan a la educación en masas. Ya está el profesor que enseña, pero tengo ayudantes que eran mismos estudiantes y esos ayudantes permitían de que se fuese transmitiendo el conocimiento más fácil. No es lo mismo que exista un profesor para dar una materia a 50 cursos que 50 profesores que cada uno dé su materia en diferentes lugares. Entonces, eso es lo que viene a ser la educación de masa que ahora nosotros conocemos. Por lo general, un docente de preescolar da un aula de preescolar y hay otro profesor de preescolar para otra aula. Y los dividimos en sección A, sección B, C, D, hasta la letra que necesitemos y siempre hay personal que es diferente que se encuentra en cada una de esas aulas. En estos siglos surgieron importantes precursores de la educación que los tocamos en el tema pasado. ¿Qué ven en el siglo XX? En el siglo XX se desarrolla el surgimiento de sistemas nacionales de educación, es decir, los ministerios de educación. Ya hay una manera en la que tenemos que sentarnos, aunque no recibieran ese nombre en un primer momento, nos sentábamos y decíamos, aquí se tiene que aprender de la siguiente manera. ¿Y cuál es esa manera? Empezando el siglo XX, era un poco sucinto, pero ya luego, a mediados del siglo XX comienzan los sistemas a estar fuertes. ¿Por qué? Porque están amparados bajo un ministerio que les da recursos, tanto intelectuales como académicos, como estructurales para el desarrollo. Sistemas educativos de América Latina basados en los europeos y Estados Unidos, ¿sí? Empiezan ya a aparecer, por lo menos en, en Brasil y en estas partes, en 1960, y el boom de sistemas educativos latinoamericanos con sentido de liberación. Es decir, tenemos que dejar ese pensamiento europeo, ese pensamiento estadounidense y empezar a tener nuestros propios sistemas. Aunque en un primer momento, pues, como todo, se debe de las culturas que se consideren más avanzadas en este momento, pues la educación europea, por su tradición milenaria, y en este caso Estados Unidos, pues tenían sistemas bastante fuertes. John Dewey es uno de los más importantes allí. El educador suizo Johann Pestalozzi fue el más influyente de las escuelas europeas. Ustedes cada vez que vean estrategia del aprendizaje, recursos del aprendizaje, cualquiera de esas áreas, van a escuchar a Pestalozzi. ¿Por qué? Porque él es el que viene a dar unos fundamentos con los que nos mantenemos hoy en día en muchos lugares. Planteaba que los métodos de enseñanza se adaptaran a las características del desarrollo del niño. Es decir, el método se adapta al niño, no el niño al método, que es un problema de la educación, como la denominamos aquí en Latinoamérica, de la educación bancaria, esa educación que solamente nos deposita conocimientos y luego en algún momento los retira para desarrollar algún, algún postulado. Y el desarrollo armonioso de las facultades del educando, la cabeza, el corazón y las manos deben ir. Es decir, mis conocimientos deben encontrarse motivados por las acciones que yo quiero realizar. Entonces es importante ese avance que se da en el siglo XX. Y factores que inciden en la historia de la educación tenemos. En cualquier momento de la historia que ustedes quieran hacer un análisis, y por eso es que los vemos aquí de manera general, como les repito muchas veces, la filosofía de la educación en este caso es buscar centrarse en cosas bastante amplias, ver los factores históricos y los factores educativos pedagógicos. En los factores históricos siempre vamos a encontrar la cultura. La cultura es la base para nosotros poder desarrollar cualquier educación, sea formal o informal. La informal, la que aprendemos en nuestra casa, la que nos enseñan nuestros padres, ¿qué es lo que hacen ellos? Transmitirnos una cultura. En mi caso soy de un pueblo de aquí del Táchira, de La Grita, y mi manera cultural es muy arraigada a donde yo me formé. ¿Por qué? Porque tenemos maneras diferentes de ver el mundo a los que se criaron por lo menos aquí en San Cristóbal, o los que se crían en Caracas o en otros lugares. Y esa cultura pues nos va a hacer que nos guste unas cosas más que otras. Eh, La Grita se conoce como Atenas del Táchira, es decir, un lugar donde ha salido muchísima gente formada que le dio sentido a la República. Y por eso es que
por lo general allá siempre hay pintores, hay escritores y nos mueve y nos gusta ese sentido de humanidad o de humanidades, de conocimiento de ese estilo, porque es el lugar donde nosotros crecemos, perdón. Los profesores que tenemos tienen esa mentalidad, los padres que tenemos tienen esa mentalidad y al final es algo cultural. Y así pasa en cada uno de los pueblos. Ustedes dense cuenta, dependiendo de donde ustedes hayan crecido, cómo se marcó su educación y cómo se marca hoy en día su vida, dependiendo de ese contexto en el que se formaron. La estructura social. Hay sociedades o estructuras sociales donde los padres son muy rígidos. Los pueblos, más que todo, son bastante cerrados. Su entorno familiar es bastante cerrado y es importante también reconocerlo. Por ejemplo, si yo fui formado en Caracas y me vengo a mudar, me mudo a Mérida y me voy a trabajar a un pueblito, a ser educador en un pueblito, no puedo venir con una mentalidad que nos da las grandes ciudades, sino tengo que adaptar esa mentalidad al contexto, por supuesto, que me va a ayudar a que avancemos en pensar, pero no puedo llegar a imponer ideas y formas de vestir y de pensar y demás, que para esas personas muy conservadoras, pues van a ser eh, sin sentido o van a carecer de todo orden, pues porque no es su manera. Igual la estructura económica. Siempre una escuela de un pueblo va a estar más dotada, en muchos sentidos, que una de una ciudad. Suena algo irónico o algo sin sentido. Si los mayores recursos se dan para las capitales, pues porque en el momento en el que se pide una colaboración de X, no solamente dan la parte económica en un pueblo, sino que también dan la mano de obra. Es decir, las mismas personas hacen los arreglos, estructuran, acomodan, crecen, donan terrenos y hacen que el proceso sea diferente al que nosotros conocemos en la ciudad. Entonces, en todos los lugares hay bondades y tenemos capacidades que podemos aprovechar. En cuanto a los factores educativos pedagógicos, los fines de la educación, es fundamental de que tengamos claro, toda ley de educación tiene un artículo destinado a los fines de la educación. ¿Qué es lo que persigue mi educación del país donde vivo? Por lo menos ahorita en El Salvador se está promoviendo mucho el desarrollo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque es la manera como se está moviendo el mundo. Vemos nuestra educación latinoamericana y es más que todo de solventar problemas de ya que de pensar cómo trascender muchas veces. Entonces necesitamos conocer los fines de esa educación. La concepción pedagógica, ¿sobre qué concepción pedagógica está fundamentado nuestro currículum? Es fundamental también tener eso claro. Y la estructura de las instituciones pedagógicas, es decir, cómo funcionan, qué especialistas tenemos, qué especialistas necesitamos, y por eso es que nosotros nos especializamos por medio de especializaciones, maestrías o doctorados en diferentes áreas de la educación. Yo puedo ser fácilmente licenciado en educación en filosofía, ¿ve? Ya me especializo en filosofía, luego tengo una maestría en gerencia y un doctorado en humanidades. Entonces, nos podemos ir especializando, que es lo bonito o la riqueza que tiene la parte educativa, que cada una de las especializaciones que vamos realizando permiten que la estructura de las instituciones pedagógicas se fortalezca. Si yo veo que en mi escuela, en mi liceo, hay carencia en orientadores, pues hago una maestría en orientación de la conducta, orientación educativa, cualquiera de las áreas, y voy a llenar ese vacío que existe de la estructura. Si no hay una persona que se encargue de las planificaciones, hago una maestría en planificación educativa y me va a permitir tener las herramientas para ayudar a formar dentro de la institución en la que me encuentro. ¿Por qué? Porque a veces las estructuras pedagógicas en las instituciones pues carecen por lo general del personal. No entendiendo, viendo la historia y todo lo demás que hemos ido desarrollando, vienen las ciencias de la educación. ¿Cuáles son esas ciencias de la educación? Son todas las disciplinas interesadas en el estudio científico de los distintos aspectos de la educación en sociedades y culturas determinadas. Y se distinguen las siguientes. No son las únicas, y cada día que avance la tecnología y que avance el mundo, se van a ir agregando muchísimas más ciencias de la educación. Pero la base, las que desde un primer momento hasta la actualidad se mantienen y no se han dejado de lado son la sociología de la educación, la economía de la educación, que no es muy versada dentro de nuestro sistema educativo y por eso muchas veces no sabemos administrar los recursos ni cómo generar recursos, pero es fundamental también esto. La antropología de la educación, entender al hombre primero para poderlo insertar dentro del proceso educativo.
Historia de la educación, que es un poquito el repaso que estamos dando en este momento, para entender de dónde venimos y cuáles son los principios y pilares para entender luego dónde estamos. La psicología educacional, algo de mediados del siglo XX, que tiene sus bondades y también sus carencias. Muchas veces vemos ahora que todos los niños tienen un trastorno y tienen algún problema de índole psicológico, y a veces pues no es así, sino que nos hemos despreocupado y hemos tratado de que los especialistas asuman roles que deberíamos tener todos. Pero saliendo de ese punto muy personal, la psicología educacional es fundamental por el desarrollo pedagógico en las conductas y en las maneras que tienen de aprender cada uno de los niños. La pedagogía es fundamental, ¿sí? En la forma en cómo se enseñan los niños. Ese es el significado como tal de pedagogía, y didáctica es el arte de enseñar, cómo debemos enseñar nosotros, qué herramientas, qué estrategias, qué recursos debemos utilizar. La clasificación de las ciencias de la educación. Esta se la debemos a Gastón Mialet, que propuso en su libro Las ciencias de la educación tres categorías. La primera categoría, las que estudian las condiciones generales y locales de la educación, las que veníamos viendo: historia de la educación y de la pedagogía, sociología de la educación, demografía escolar. Es fundamental entender lo de la demografía escolar para poder saber, cuando nosotros vamos a crear un instituto, una universidad y demás en un sector, qué es lo que realmente a esa población demográfica, primero, le beneficia a ellos, y segundo, qué es lo que realmente les gustaría trabajar o estudiar en ese sentido. En la economía de la educación y la pedagogía comparada, es decir, ver diferentes sistemas, tanto dentro de la historia como dentro de cada uno de los países en la actualidad, y poder ver cuáles son los elementos más necesarios o menos necesarios. Segundo, las que estudian la situación educativa y los hechos educativos, como las didácticas y la teoría de los programas, la ciencia de los métodos y de las tecnologías pedagógicas, y las ciencias de la evaluación. Sí, fundamental esta para el hecho educativo como tal. Si lo entendemos como un hecho, lo podemos entender como un acto, lo podemos entender como un proceso. Y las ciencias de reflexión y de futuro, que son la filosofía de la ciencia, que es la que se encarga de la que estamos viendo, perdón, la filosofía de la educación, que es la que estamos viendo, y que se encarga de reflexionar, de mostrarnos todo lo que ha ido pasando, y de futuro la planificación educativa. Una planificación es siempre ver a futuro, por eso es que los centros educativos venezolanos cargan lo mismo que carga nuestra sociedad venezolana. No somos personas planificadas, hacemos las cosas como van viniendo. Podemos tener un plan hoy y lo cambiamos a los 3 segundos sin darle mayor importancia, y eso también pasa dentro del proceso educativo. Para que un currículo educativo sea cambiado, deberían graduarse una o dos promociones con ese currículo, de quinto año o de sexto grado, y ahí veremos los resultados cuando se empiecen a estar en la universidad, cuando empiecen a estar en el bachillerato. Pero aquí hemos cambiado de currículos indiferentemente si se ha hecho bien o se ha hecho mal. No nos da chance de entender el proceso que se está implementando cuando ya estamos implementando otro nuevo. Pero eso es fruto de que no hay una planificación entendida como esos pasos que nosotros disponemos con recursos y con tiempo, y que esa planificación es fundamental que nosotros la reflejemos en la educación, para que luego pues en los hogares también se vea y podamos ir cambiando realmente pues la realidad que tenemos. ¿Cuántas veces vemos que el año escolar comienza en septiembre y ya estamos de vacaciones en noviembre, y vuelve a comenzar en febrero y estamos de vacaciones? Nos pasamos mucho tiempo en vacaciones. ¿Por qué? Porque no son actividades planificadas. Hay elecciones que aparecen de un momento a otro, hay acciones que se realizan de un momento a otro que interrumpen el proceso educativo. Y eso es el reflejo de la sociedad y de cada uno de nosotros, que no somos capaces de planificar nuestra vida diaria, mucho menos vamos a planificar un proceso que es de más de 270 días, que dura más o menos el proceso de un año escolar. Las diferentes tradiciones académicas. Tenemos la tradición alemana, que es la pedagogía como ciencia de la educación, que sostiene la necesidad de una educación centrada y basada dentro de la filosofía como la fuente normativa, ¿sí? Ahí podemos ver que el fenómeno educativo con la intención de orientar un desarrollo práctico, sobre todo a nivel normativo, ¿sí? La mentalidad alemana, por eso es que son en todo lo que hacen, tanto bueno como malo, son tan fuertes y enmarcan tanto las cosas por eso, porque siempre van a la norma, siempre tratan de normar todo lo que realizan. La tradición francesa
Las filosofías de la ciencia definen la necesidad de sostener interdisciplinaridad respecto al objeto de la educación, siendo denominado como ciencia de la educación. Sí, aquí el objeto de la educación va a ser la ciencia de la educación, no hacen distinción en ello. La tradición anglosajona, que hablan de las teorías de la educación, se caracteriza por una mirada evolucionista, empirista y pragmática. Recordemos que todo lo que sea empírico, todo lo que sea pragmático, es mentalidad anglosajona, y no solamente en Inglaterra o Gran Bretaña, sino también en Estados Unidos. El pragmatismo nace en Estados Unidos y el empirismo nace en Inglaterra, es decir, todo lo que sea no complicar las cosas, la vida con tratados y temas y demás, siempre lo vamos a encontrar en los países de habla inglesa. Por eso es que son tan evolucionados su manera de pensar y su manera de actuar, porque la práctica siempre les va a dar disciplina, les va a dar planificación, les va a dar todo, y luego si viene el conocimiento como tal desde el punto de vista cognitivo. De manera general, para conocer el origen de pedagogía, viene de paidos, sí, ahí está en griego, paidos, y agos, es decir, el que conduce, el que enseña a un niño. Eso es como tal la pedagogía, enseñar y conducir a un niño. En la tradición griega, el paidos era, o el pedagogo, era esa persona con la que los papás enviaban a los niños a estudiar. Es decir, el chaperón, el acompañante, esa persona que los llevaba hacia la escuela, lo agarraba de la mano en su casa y lo dejaba en la puerta de la escuela. Ese era el pedagogo. De ahí la palabra que el que conduce, el que lleva a la persona hacia un lugar. La pedagogía estudia la educación como un fenómeno complejo y multireferencial, lo que indica que existen conocimientos provenientes de otras ciencias y disciplinas que le pueden ayudar a comprender lo que es la educación, la historia, sociología, psicología, política, entre otras, es decir, todas las ciencias que nos ayuden a entenderlo como tal, la pedagogía desde un contexto multireferencial. Y en este contexto, la educación tiene como propósito incorporar a los sujetos a una sociedad determinada, que posee pautas culturales propias. Y me repito lo mismo, la educación siempre debe ser contextualizada. No podemos estar pensando que la educación es algo que nosotros queremos poner y ya como tal, sino tiene que estar dentro de un contexto. Aquí tenemos la educación, es una acción de transmitir y recibir conocimientos, es práctica, son hechos pedagógicos como la educación internacional, científica y sistemática. Los campos de estudio son el arte educativo, la filosofía educativa, la didáctica o metodología de la educación como tal. Ahorita vemos la nota que tenemos al final. Y la pedagogía es la disciplina que se ocupa del estudio del hecho educativo. Es decir, el hecho es teórica, mientras que la educación es práctica, porque la educación trasciende el tiempo y el espacio. El hecho educativo es estar inmerso en el proceso educativo consciente, inconscientemente, intencionalmente. Las etapas sucesivas, como el hecho real de carácter natural, social y humano, reflexión filosófica, es decir, por eso es que es teórico, y la actividad tecnológica. La tecnología es fundamental, y no solamente imaginemos la tecnología como redes sociales, sino también las herramientas que nosotros anteriormente llamamos herramientas, desde utilizar una pizarra hasta métodos de enseñanza por medio de juegos o por acciones, son fundamentales para entender lo que es la pedagogía. Y aquí viene una acotación que va en la parte de la educación. Sin la pedagogía, la educación no podrá tener significación científica, y es algo fundamental y que tenemos que tener claro. La educación informal es lo que veíamos aquí al principio, pero cuando le unimos la pedagogía, automáticamente es el sistema en el que nosotros nos estamos formando. Es decir, vamos a aprender muchas cosas, pero no solamente desde la práctica, sino también desde el punto de vista teórico. Y aquí en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Educación del 2009 de la República Bolivariana de Venezuela, vemos los fines de la educación. Aquí los tenemos descritos y es el espíritu sobre el que se debería mover nuestra educación. Desarrollar el potencial creativo de cada ser humano para el pleno ejercicio de la personalidad y ciudadanía. Es importante, la personalidad y la ciudadanía, si nos damos cuenta, en toda la historia siempre es primero, formar a la persona, desarrollar una nueva cultura política fundamentada en la participación protagónica, formar ciudadanos a partir del enfoque geohistórico con conciencia de la nacionalidad y la soberanía, ahí está unida las palabras, con conciencia de la nacionalidad y la soberanía, fomentar el respeto de la dignidad de las personas y formación transversalidad de los valores, por valores éticos de tolerancia, justicia, solidaridad, paz, respeto a los derechos humanos y la no discriminación. Los tres primeros, formar al ciudadano, bajo el contexto geopolítico en el que nos encontramos. Luego, del cuarto en adelante, vemos que el cuarto y el quinto es impulsar la formación de una conciencia ecológica. El sexto, formar por y para el trabajo social liberador. Séptimo, impulsar la integración latinoamericana. Entonces,
Cuarto, quinto y sexto nos dice cómo debe ser esa formación, por valores éticos transversales, por impulsar una formación de conciencia ecológica y por promover el trabajo social liberador. Luego, que impulsa la integración latinoamericana y caribeña. Si vamos al preámbulo de la Constitución, nos damos cuenta de que eso es algo que se propone y no puede ir la educación, el sistema educativo, contrario al mandato que encontramos dentro de la Constitución. En el octavo, desarrollar la capacidad de abstracción y de pensamiento crítico por medio de la matemática, la lógica y la filosofía. Por eso es que todos deberíamos estudiar desde el primer grado hasta el último año de la universidad filosofía, matemática y lógica, porque la ley de educación, si leen ese numeral 7, numeral 6, perdón, numeral 8, les va a decir que el pensamiento crítico se desarrolla por la matemática, la filosofía y la lógica. Desarrollar un proceso educativo que eleve la conciencia para alcanzar la suprema felicidad social. Otro principio que encontramos en la Constitución es la felicidad social. Y es algo tomado de la filosofía antigua. Aristóteles decía que la eutaimonía, es decir, el buen vivir, el bienestar, es lo que se debe buscar dentro de la educación, dentro de la vida, dentro de una sociedad. Luego Santo Tomás de Aquino, en la Edad Media, dice que la bienaventuranza, el poder compartir la felicidad con esa deidad que usted crea, es un paso. Entonces, ahora la Constitución lo recopila como la suprema felicidad social, pues porque la Constitución se enmarca dentro de un pensamiento eh, liberador de sustento social. Y aquí vamos a hacer una comparación con los fines de la educación en Colombia. Ustedes deberían poderlo hacer con Cuba, con China, con cualquiera de los países que ustedes quieran ver los fines de la educación y ver qué podemos o qué deberíamos mejorar en nuestro sistema educativo. En Colombia, que es lo que tenemos más cercano aquí por nuestro contexto, uno de los principios es libre desarrollo de la personalidad del educando, respetando siempre los derechos de quien lo rodea, acatando las normas institucionales y jurídicas, muy parecido a nuestros primeros fines. El proceso educacional debe basarse en valores para promover la sana convivencia e interacción social con los demás, siempre prevalece la convivencia social. La generación de un pensamiento crítico, ¿sí? Igual que como nos marca el numeral 8, constructivo que le permita ser partícipe activo en la toma de decisiones democráticas de carácter sociocultural de la nación, también un pensamiento social, y generar conciencia en la trascendencia de la soberanía nacional y la solidaridad con el compatriota y el extranjero, entendiendo que ello promueve la integración global, bastante parecido a nuestros fines, y desarrollo de una capacidad intelectual reflexiva y analítica de educando, en pro de autoaprendizajes científicos y tecnológicos para el mejoramiento cultural y calidad de la vida de la nación. Es un sentido más nacionalista, más de nación, más de ese concepto, mientras que en nosotros es más de formar una conciencia social, más buscando el sentido de patria. Con esto hemos concluido filosofía de la educación en esta pregrado que ustedes están realizando. Las actividades que están en la plataforma tienen su fecha límite para que las entreguen y pues cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan la pueden realizar y pues fue un gusto compartir con ustedes este proceso de enseñanza-aprendizaje y que las actividades que he leído de ustedes han sido bastante interesantes. Se nota que le pusieron empeño a entender los conceptos que para mí son fundamentales y me di cuenta de que le dieron también valor a ustedes en el momento en que lo investigaron. Que tengan feliz día.